2 periodos Sí. o 3, pero además fue mi jefe en Carisma, o sea, él fue el que me delegó a mí para que yo manejara Centrodía. Entonces él Ok. tiene toda la experiencia y todo el bagaje y toda la trayectoria, porque conoce de primera mano desde Carisma, desde el Consejo de Medellín, ha conocido, incluso estuvimos, ahora que tú mencionaste la mesa técnica del distrito, nosotros estuvimos en esa mesa técnica, pero en anteriores alcaldías de Aníbal Gaviria, estuvimos como, se llamaba Comité Experto en Adicciones, ahora se llama Mesa Técnica. Nosotros llamamos Comité de Asesoría para la ciudad y estuvimos participando en ese Comité de Expertos. Entonces, pues, y él tiene toda esa trayectoria desde lo público y desde psiquiatría también te puede hacer ese aporte. Súper, súper, Doc. Muchas Doctor gracias. Ramón Acevedo, doctor Ramón Ramón Acevedo, Acevedo. gerente de Carisma. Gerente del mental, Del perdón. mental. Él fue Pero que en gerente su del, momento fue de Carisma. sí, en ese momento fue Carisma, actualmente el gerente del Hospital Mental de Antioquia. Listo. Doc, bueno, digamos que nosotros para elaborar como este diagnóstico de la política pública, hemos hecho un rastreo de pues alrededor de 90 referencias bibliográficas para tratar de conocer un poco y adentrarnos más en ese perfil del habitante de calle. Y nos interesa mucho, digamos que hemos encontrado que la población habitante de calle tiene una particularidad en Medellín, diferente, por ejemplo, de otras ciudades y países, y es el tema del consumo de sustancias psicoactivas, porque si bien en otros países pues hay personas sin hogar, digamos que el enfoque o su perfil es un poco distinto porque tiene que ver más con un tema de pobreza extrema, de personas que no tienen hogar, pero no está tan asociado al consumo de sustancias psicoactivas como si lo está en Medellín. Pues digamos que ahí también hay un tema de la proliferación de sustancias psicoactivas en Medellín, el tema del microtráfico y demás. No sé qué opinión, pues obviamente tú que eres toxicólogo, que estudias las sustancias psicoactivas, qué información o qué pistas nos puedes dar por ese lado. Como yo llevo todos los años, te voy a decir cómo ha cambiado ese perfil. Nosotros hicimos alguna vez algún diagnóstico realmente del perfil del habitante de calle. Lo Sí, hicimos hace mucho tiempo y encontramos que las razones para que las personas estuvieran en situación de calle no era necesariamente el consumo de sustancias, era la violencia intrafamiliar, los desplazamientos forzados de algunos de los municipios del departamento o incluso de algunos de los barrios de la ciudad. La desintegración familiar. Yo, por ejemplo, tuve un compañero que yo pues me aterré, y un compañero, le murió el papá y la mamá, era compañero mío de medicina, 10º semestre, y allá me lo encontré en Centro Día. uy, Y tremendo. bueno, que se perdieron el rumbo como familia los muchachos, ¿cierto? Entonces, hay diferentes razones. Lo que pasa es que ya cuando se establecen en situación de calle, ya vienen otros elementos y es que se establecieron los negocios de microtráfico que empezaron a proliferar y a pulular. Entonces empezaron primero a tener la droga ahí porque se repartieron las manzanas, los espacios, los barrios, etc. Entonces a ellos les llegan con esas ofertas y les intercambian por unos zapatos, por comida, por tal, o por lo que hayan reciclado, por ejemplo, en muchas de estas sitios que les compran el reciclaje, que no son, digamos, oficiales, les pagan con droga, por ejemplo, para perpetuarse en ello. Entonces, lo que te digo es que la droga entró como un negocio que vio la oportunidad de unos clientes potenciales que estaban en la calle todo el tiempo y que podían tener algún tipo de poder adquisitivo cuidando sus carros, haciendo alguna tarea o pidiendo dinero en la calle o reciclando. Entonces, por eso es que tú ves que el tipo de perfil de pacientes situados de calle de Medellín puede ser diferente al de otras ciudades en diferentes partes del mundo, pero es porque tiene conexo estas otras problemáticas. Entonces, por eso mira, yo te digo, hace 20 y pico de años, yo he evaluado a los pacientes y me decían, hombre, yo estoy en situación de calle por problema de abuso sexual en mi casa, tal, y entonces me botaba para la calle, me dijo, porque mi familia hoy día llena de agüero, bien tal, pero no quiero saber nada de ellos, o maltrato, etc. Pero luego me decían, yo no consumo, simplemente estoy en situación de calle.
Entonces, sí los encontraba uno y lo sabía. Hoy en día ya, desafortunadamente, por todos estos elementos que se han ido sumando y por la presión y la violencia, por ejemplo, para permitirles que permanezcan en determinados espacios, los obligan a comprar la droga. Y al principio les dan regalitos, les dan las degustaciones que llaman, para irlos enganchando. Y ahí es donde te digo que entran sustancias que los enganchan muy rápido, o sea, sustancias adictivas. Por ejemplo, si le regalan, por ejemplo, una prueba de heroína, o sea, de un opiáceo cualquiera, engancha más rápido. Las marihuanas actuales que son cannabinoides sintéticos que son destilados. O, por ejemplo, el patraciado, que es el bazuco, que primero el bazuco lo fumaban en cigarrillo, con picadurita de cigarrillo o mezclado con marihuana. Ahora ya todos los que consumen bazuco en la calle lo hacen con pipas. Y esa Sí. pipa hace que se absorba mucho más rápido, que el efecto sea inmediato, pero le genera la ansiedad de consumirse el próximo, o sea que les va a generar una compulsión de estar consumiendo. Entonces mira que va cambiando. Esta gente del microtráfico los endulzó con sus regalitos y degustaciones, ya los enganchó como adictos y ya son clientes de ellos. Entonces, por adictos son clientes de ellos, pero también porque ocupan determinados espacios que es una plaza. Les va, usted puede estar aquí en esta plaza. Yo no sé si a ti te tocaron las cuevas de Barrio Triste. No, profe. Bueno, les cuento algo para que ustedes sepan. ¿Por qué hay tanto habitante en situación de calle en las orillas del río Medellín? Porque primero estaban en Barrio Triste, en unas casas, digamos, abandonadas, que eran las casas donde consumían, eran casas sin piso, estaba en tierra, sin luz, simplemente los permitían espaciecitos para que ellos estuvieran en su cambuche consumiendo, te mantenían encerrado. Lo que pasa es que en la alcaldía de Luis Pérez dijo, voy a acabar las casas de vicio y él las demolió todas. Esa gente se salió de las casas y se fue para la orilla del río, porque Ok. primero no se veían. O sea, ellos sí estaban, pero no eran tan visibles. Y entonces ya cuando Luis Pérez Las tumbó. las tumbó, todos ellos que estaban por ahí por las casas, porque eran en Barrio Triste, muy cerquita, todos empezaron a irse para la orilla del río, entonces empezaron a ocupar toda esa ribera, que es lo que los que se visibilizan hoy en día. Entonces, por eso están allí. Han procurado como hacer como diferentes actuaciones los diferentes alcaldes, pero el perfil digamos, de la complejidad o el perfil del habitante de calle ahora tiene todos esos componentes, no solo el de consumo, sino todos esos. Claro, sí, doctor, tienes toda la razón. De hecho, ahí pues fue como una imprecisión de mi parte porque justamente pues nosotros hemos estado haciendo como entrevistas con ellos y obviamente pues con los equipos revisando y claro, tú tienes razón, las causas digamos que tienen mucho más que ver con temas familiares, incluso con temas en algunos casos de quiebras económicas. Bien. Lo que, digamos que ahí me enredé y era más un tema de que, bueno, acá, por ejemplo, el consumo, si bien no es la única razón por la que están en calle, en algunas ocasiones se vuelve un asunto transversal. Entonces, al estar en calle, por ejemplo, nos mencionaba mucho que para ellos sentirse incluidos y para pertenecer, cuando ya están en calle, pues inician los consumos. Claro, por ejemplo, si están en determinado sector o determinado grupo. Vea, yo cuando estaba, hacía brigadas de sensibilización, iba a los sitios donde ellos estaban. Por ejemplo, iba en los bajos del puente de la Avenida Oriental. Sí, Allá estaban organizados y allá había un líder. Entonces yo le tenía que pedir permiso al líder, digamos, con la gente de inclusión social y todo. Hey, vamos a conversar con ellos, a ver quién quiere los programas de centro de día. No vamos a tomar fotos, no vamos a señalar a nadie. Entonces el líder con un pito les decía, hey, y entonces el líder nos decía, vea, aquel es muy bravito, este tal, o sea, ya los conocen, o sea, a ellos les permiten un espacio, pero a cambio de algo, de consumir, a cambio de, ¿sí me entiendes? O sea, no dejan a ningún, como en una de esas plazas, o esos sitios, no dejan como que llegue ningún extraño. De hecho, ellos, ¿sabes cómo decían ellos? Mira, doctor, cuando yo voy a dormir en alguna parte extraña, tengo que dormir con un ojo abierto y el otro cerrado, porque de pronto me agreden, me van a apoyar a mí porque voy a estar en un espacio en donde no me conocen. Entonces, por eso ellos
procuran ir como a los mismos sitios. Entonces, por tipo lo tienen como muy repartido. Es muy raro el que un día duerme en una parte y otro día duerme en otro, porque para él no es seguridad tampoco. Él ya se siente seguro en determinado espacio en donde ya lo reconocen o lo conocen, ¿cierto? Entonces, esa característica tiene también, ¿cierto? Qué interesante, Doc. Doc, y bueno, pues acá tenemos un regalo prácticamente con esta entrevista y es que tú conoces Sistema, que estuviste en uno de los componentes y quisiéramos saber cómo funcionaba en ese momento, o sea, cómo fue, digamos, su participación allí, cómo era más o menos la dinámica un poco en ese entonces. Bueno, te voy a decir, en el centro yo manejé el centro día que queda actualmente de la minorista, que ahora no sé cómo es que se llama. Sí. Centro día, bueno, ese lo manejamos, ese fue el que manejamos porque no estaba el de más arriba, que es donde estoy yendo yo con los estudiantes. Centro día 2 no estaba todavía. El centro día 2 solo era un centro de ir a dormir solamente, pero no tenía, por ejemplo, las actividades que nosotros prestábamos, que era, los recibíamos por la mañana para el baño, desayuno, que lavaran la ropa, les hacíamos reuniones, conferencias, citas médicas, citas odontológicas, citas psicológicas, y los evaluamos y les preguntábamos si querían ir. En ese momento el programa derivaba para la Granja Taller en San Cristóbal, que creo que allá tienen un programa ustedes en este momento. En esa época se derivaban allá a tratamiento ya para deshabituación y tratamiento de la adicción como tal. O sea, lo hacíamos allá. Y nosotros, entonces, Karimba manejaba el que queda al frente de la minorista, hacíamos esto. Pero salíamos a hacer brigadas de sensibilización de 6 a 10 de la noche con chalecos reflectivos a los sitios donde se concentraban más. Por ejemplo, cuando íbamos a hacer algún festival de comida de sancocho y una película, les decíamos, venga, mañana tenemos un sancocho para todos. Vengan al centro día, se bañan, tienen el sancochito, hay musiquita, y procurábamos captar a algunos de ellos a ver si querían quedar en el tratamiento. Te voy a poner un ejemplo. Había un muchacho que era protagonista de los de Vendedora de Rosas. Estaba allá en Barrio Triste, todavía en una esquina. Y le decíamos, hombre Choco, le decían chocolate por morenito, le decían, hombre Choco, ¿por qué no vas que mañana hay sancochito, tal? Mira que a usted fue lo más de bien en la película, hombre, nosotros te podemos ayudar. Entonces decía, no, yo aquí me siento muy seguro, a mí todo el mundo me conoce, me saluda. Entonces no quería moverse a ellos, yo le dije, venga, no lo vamos a mover de ahí. Venga, vaya ya, almuerza, se baña, se organiza y usted toma la decisión si quiere vincularse a los programas o si quiere volver aquí. Entonces nosotros hacíamos las brigadas de sensibilización, por ejemplo, la de los alcohólicos va por el Parque de la Bastilla, Parque Bolívar, allá en Barrio Triste, íbamos me acuerdo que fuimos a Guayabal con la avenida, con la 10, que por ahí también se hacían debajo del puente, en la 33, en San Juan con la orilla oriental, hacíamos las brigadas de 6 a 10 de la noche. Nunca tuvimos riesgo, peligro, no nos amenazaron, nunca, porque íbamos como diciéndole, venga, los queremos invitar, no vamos a señalar a nadie, no vamos a poner a nadie por la fuerza. Y cuando hacíamos como algún tipo de campañas o estas cosas, captábamos a algunos, o sea, no muchos, pero algunos decían, listo, yo voy mañana, y yo decía, vaya. Y como todavía se les hace el peluquerito, pero también se les hacía peluquería y en fin. Entonces, a través de eso, pues logramos enganchar a algunos a los problemas, hacer diagnósticos. Pues en esa época hacíamos diagnóstico de tuberculosis, también de VIH. Porque lo otro es que hacíamos mucho énfasis en lo de relaciones sexuales y relaciones sexuales de riesgo, sobre todo, por ejemplo, cuando de pronto ofrecían el cuerpo a cambio de droga y todas estas cosas, también hablábamos como de eso, pues el término elegante que ahora que es el chemsex, hablamos de todo eso en esa época, les decíamos, venga, para que te hagamos los chequeitos a ver si tenés alguna infeccióncita y te podemos hacer tratamiento. Entonces, así funcionábamos nosotros. El programa lo tuvimos como un año, un poquito más de un año, que se lo asignó el municipio, lo asignó a Carisma pues, para el manejo. Ok, Doc, muchas gracias por ahí ese contexto. Bueno, nosotros digamos que hemos estado con diferentes médicos, también nos sentamos con una médica que hace parte del sistema para conocer, digamos, como un poco las implicaciones de estos consumos.
también de la mano de otras organizaciones, pues de la ciudad, Doc, me imagino que tú tienes en el radar a Échele Cabeza. Sí, ellos son de reducción del daño. Yo pues he tenido muchas diferencias con ellos, pero ellos son de la política de ellos de reducción del daño y hemos tenido diferencias académicas e intelectuales importantes ahí. Doc, eso por ejemplo nos interesa mucho. Por ejemplo, en ese caso, ¿cuál es esa diferencia? Porque nosotros también hemos estado tratando de mirar los diferentes enfoques porque es muy claro que en la ciudad hay diferentes posturas frente a cómo hacer esas intervenciones, unas posturas más de reducción del daño, otras posturas más de la rehabilitación. Entonces quisiéramos saber un poco como cuáles son esas diferencias y un poco cuál es como tu apuesta. Bien, Marisabel, lo que pasa es que hoy en día hay como una mirada, sobre todo, por ejemplo, de algunos profesionales, estamos más jóvenes y algunos son como muy como de la línea o de la onda de reducción del daño, pero sin pensar en la patología mental o en la enfermedad mental de la persona. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Es que, por ejemplo, Échele Cabeza, que es la discusión que he tenido con él, Échele Cabeza dice, venga, es que yo le examino y te voy a decir una cosa, y eso es para sostenerlo, pues, eso no es ninguna idea original de ellos. Ellos copiaron un programa de Energy Control de una ONG de Barcelona, España, y ellos ya, eso lo empezó Energy Control hace por ahí 20 años, y Julián Quintero, que es el que empezó con Acción Técnica Social es la entidad que tiene el programa Échele Cabeza. Es que Échele Cabeza es un programa de ATS, Acción Técnica Social, y el que lo dirige y lo montó es Julián Quintero, un sociólogo. Pero, Julián, ¿qué? Julián, como me he encontrado yo en los diferentes eventos académicos con Julián, yo le digo a Julián, a mí me parece muy interesante que proponga lo de reducción del daño, pero ¿en quién? Usted le está hablando de reducción del daño en un paciente depresivo, en un paciente psicótico, en un paciente con trastorno afectivo. ¿Vos crees que el hecho de que tenga tantos gramos de tal cosa le va a garantizar que le va a ir bien? Estás desconociendo la patología mental de base del paciente, que ese es el perfil de los pacientes que nos han cambiado, Marisabel. ¿Qué te quiero decir? Hace 25 años nosotros teníamos diagnósticos de solo consumo. Pregúntale hoy en día a cualquiera de los médicos si las personas que consumen tienen o no enfermedad psiquiátrica o mental, y todos tienen. O sea que ya ha cambiado ese perfil. Entonces uno por ahí no puede, en échale cabeza, venga, yo le reviso que le vendieron, Y ya. cuántos gramos, no, hágale, desde que no sea una dosis más de 15 miligramos, hágale tranquilo, no señor. ¿En quién? Eso no lo están haciendo. Entonces ahí es donde yo les diferencio, le venga, los programas de reducción del daño tienen un fundamento. ¿Y sabes cómo empezar? Y lo están haciendo en Pereira, por ejemplo, en este momento. Te voy a decir, los de reducción del daño comenzaron en Europa para ir quitando, por ejemplo, de uso de drogas intravenosas, eso empezó hace por ahí 30 años más o menos, para evitar los riesgos de VIH, de contaminación con VIH, o sea, de intercambio de jeringas, de reutilización de jeringas, de resticos de sangre por ahí, tal cosa. Que por ejemplo, ahí en la Avenida Oriental estamos viendo muchas jeringuitas por ahí como jeringuitas tiradas en el piso, con restos de sangre, como los veía yo en Europa hace 30 años. Okay. Entonces, ahí es donde te digo, o sea, el programa de Échele Cabeza, muchas de las personas están apostándole, por ejemplo, a lo de reducción del daño, pero sí desconociendo esa otra parte. Entonces les digo, mire, yo no soy enemigo, yo estoy de acuerdo completamente. Que le entreguen jeringa limpia, que le entreguen algodoncito, alcohol, para que hagan un consumo limpio. Por ejemplo, en Francia y en España se llaman narcosalas. Okay. El presidente Petro actual, el actual presidente, cuando fue alcalde de Bogotá, él propuso copiar ese modelo en Bogotá, que se llama Centros Regulados de Consumo. Ajá. Pero te voy a decir, eso tiene, Marisabel, el acompañamiento de todo un equipo profesional, porque la idea no es dejarlo en el consumo limpio, sino invitarlos a un programa libre de drogas. O sea, que este sea un paso intermedio, un gancho, claro, que se puedan intervenir por trabajo social, por que se les dé empleo, que vuelvan a ser funcionales, y evaluación por psicología, y que los podamos enganchar para programas libres de drogas. ¿Sí me entiendes? O sea,
Entonces, esa es como la diferencia que yo tengo, pues con estos que son muy progres, que hablan mucho de reducción del daño y no piensan sino en eso. Y, por ejemplo, en la mesa técnica de acciones ahí en Medellín, yo sé que hay muchos que hablan de eso. Y yo les digo, venga, yo no estoy en contra de eso. Lo que pasa es que, y entonces, ¿por qué yo recibo los pacientes que consumen marihuana y me les da psicosis por marihuana? Y entonces esos que, o a los que con las microdosis de hongos, que ustedes ahora están hablando de la octava maravilla, y me llegan psicóticos también. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué? Entonces, miren, ¿es para todo el mundo la microdosis? No. ¿Es para todo el mundo la cannabis sintética, que es la gran mayoría de la que hay en la calle? No. Psicosis por cocaína. Y las compulsiones o adicciones, por ejemplo, por drogas inyectadas, por ejemplo, que se chutan heroína con cocaína, ahora heroína con éxtasis, el TUSI, que están, te voy a decir, he tenido pacientes que inhalan, se comen el TUSI y se lo inyectan. Entonces yo digo, ¿viste? Entonces lo mismo puesto los pacientes, la cuestión es reducirle el daño. Esas personas están muy enfermitas, tenemos que evaluarlas de manera diferente y no decir simplemente, no, sí, hacerle pero poquito. No, hay que acompañarlos, ir un poco más allá, engancharlos, como para que lo puedan diagnosticar adecuadamente y proponerles alternativas. Ya si ellos no quieren, bueno, programas de reducción de consumo bien establecidos. Hay programas de reducción de consumo con marihuanas, digamos, legales y marihuanas de calidad, no las de los grower cultivadores en las fincas, no. Con cocaína certificadas, por ejemplo, ese programa lo tuvo Brasil. Con marihuana hubo programas de eso en Canadá, bien organizados y bien establecidos. Entonces, mira, se pueden hacer programas de reducción del daño. Mira, yo hago programas de reducción del daño con mis pacientes. Me dicen, doctor, estoy consumiendo de todo. Voy a dejar todo menos la marihuana. Yo, hágale. Yo le voy quitando la heroína, le quito el tusi y lo último es la marihuana, tranquilito, sin afán. Pero venga, vamos a ponerle un consumo regulado a la marihuana y miremos la calidad de la misma, por ejemplo. Y le voy haciendo desintoxicación, le voy viendo si tiene un diagnóstico de psiquiatría, se lo mando al psiquiatra para que lo vea, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia que yo tengo con ellos, porque ellos dicen, no, solo reducción del daño, porque es que todo el mundo puede consumir siempre y cuando no consuma más. Porque mira, ¿sabes por qué arrancaron los programas también del examen? Por ejemplo, ahora que están haciendo los exámenes en el Festival Altavoz, aquí en Medellín y todo. Energy Control tenía unos equipos portátiles para determinar qué tipo de droga la persona iba a consumir para evitar la sobredosis en las fiestas electrónicas. Ajá. Lo que está haciendo ahora ATS, o sea, échele cabeza, que ellos cogieron una franquicia de Energy Control en Barcelona y la tienen aquí para decirle, venga, usted tiene esto, ojo, que tiene una, pero es para evitar la sobredosis, no más. Pero le dicen, va, consuma tranquilo. Pero, por ejemplo, mire, si uno pudiera complementar eso, por uno venir, porque yo he tenido mis pacientes, vení, ¿vos por qué querés consumir? Ah, no, muy bacano, me ofrecieron esto, yo vení, ¿de qué has sufrido? Ah, no, yo tuve trastorno anciano, es que yo, y la hermano, que esto me le dispara el doble o el triple el problema de ansiedad. Esto, por ejemplo, en una dosis alta, muchacho, me lo puede poner a alucinar, entonces mucho cuidado. Y usted tiene antecedentes de alucinación por marihuana o por microdosis de hongo, etc. Entonces, como que todo eso es muy importante tenerlo presente por el perfil de pacientes y de usuarios que hay hoy en día, Marisabel, que no son los mismos de hace 25 o 30. Súper, eso está muy re- Doc, porque es que, claro, digamos, nosotros hemos estado acompañando esto de la política, pero muy desde nuestro rol, que es politólogos. Entonces, para nosotros es muy esclarecedor entender toda esa parte médica de consumo y demás. Y usted entra en algo que es una de las cosas que más hemos querido aclarar, Doc, y es, esta pregunta es casi como la del huevo y la gallina. Pero usted me sabrá explicar las diferencias. Creo que ahí un poco le iba como siguiendo la pista con uno podría decir entonces que hay una prevalencia de enfermedades mentales que se pueden acrecentar o desencadenar con el consumo, pero uno podría decir que el consumo también, digamos, desencadena o puede derivar en una enfermedad mental. O sea, eso está interrelacionado. Ah, ok. Incluso ya está demostrado, te voy a decir, quienes hablan de patología dual o diagnóstico dual, o sea, que tienen las dos cosas. Ok. Entonces, mira,
Ya nosotros cuando dictamos las conferencias, y la dicta el psiquiatra, o la dicto yo, tal, ellos hablan algunos tipos de personalidades más susceptibles a desarrollar adicciones. Okay. Algunos tipos de enfermedades mentales más susceptibles a desarrollar adicciones. Y al revés, una persona, una persona que empiece a consumir cantidades muy fuertes de determinadas sustancias, la sustancia sola le puede empezar a desencadenar alguna enfermedad o patología psiquiátrica. Okay. O si tiene un rasgo genético por ahí guardadito, ¡tum!, se lo despierta. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo riesgo de diabetes. Entonces yo me tengo que cuidar mucho del azúcar. Entonces yo no debo despertar eso. Una persona puede tener un rasgo genético para esquizofrenia. Si se pone a consumir mucha marihuana, termina esquizofrenia, por ejemplo. Y eso ya está demostrado científicamente. Entonces, pues digo, se puede dar en las dos vías. Y eso es lo que estamos diciendo. Mira, si yo estaría, le daría la razón a todos los que hablan de consumo regulado y de reducción del daño, si la salud mental de la población estuviera mejor. Pero mira que estamos peor. Estamos peor. Nada más ahorita en las noticias estaban diciendo que el gobierno va a publicar la política pública de salud mental. Ajá. Va a volver a revisarla y la va a instaurar. Y cuando sacan la estadística, estamos peor. Entonces, mire, estamos peor. Y además estamos abriendo una ventana ahí, no, consuma tranquilo. Pero el que está consumiendo tranquilo está más enfermo. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción? Si tenemos, por ejemplo, te voy a decir, si tenemos como algunos grupos seleccionados de que se puedan beneficiar, te voy a decir, de la microdosis de hongos, que me lo están preguntando mucho, del YAE, de estas terapias alternativas como tratamiento. Hay grupos de investigación muy serios, pues lo que pasa es que eso lo copian de otros países, pero aquí en Colombia no lo tenemos muy establecido. Por ejemplo, mira, yo creo que en la mesa técnica de adicciones creo que debe estar Carla Martínez, me parece que es psicóloga y que está con el distrito. Y Carla en estos días invitó a una toxicóloga que es Liné de Alarcón, una alumna mía que Liné es una muy seria, es una muchacha muy buena y sabe mucho, por ejemplo, está estudiando mucho microdosis de hongos, yageo, ayahuasca y todo eso. O sea, seleccionando determinados pacientes a quienes les pueda servir. No es para todo el mundo. Okay. Que es lo que ahora todo el mundo está viendo los rituales, los encuentros de desintoxicación, liberación de espíritus del alma, botando esquemas de energías, etc. Entonces lo están haciendo, no, lo están haciendo. Mira, ayer recibí un muchacho que ha hecho ya 3 rituales con rana cambo. Ay, Dios mío. ¿Sabes cuál es la rana cambo? Pues me imagino que debe ser venenosa o quién sabe. No sé. Claro, la rana cambo, en el lomito de ella, expele un venenito que es alucinógeno. Ellos tienen que hacerse unas cortaditas en la piel para que absorba el veneno. Pues el muchacho ayer fue a mi consulta y se había hecho ya 3. Y hoy lo hospitalicé, está hospitalizado en la clínica. Ay. Eso no le sirvió para nada. Tuve una muchacha también que fue para Coveñas, que juntaron un grupo para hacerlo de rana cambo. Y esa muchacha llegó desde Coveñas alucinando ahí hasta la clínica de la América y la tuvimos como una demanda muy delicada. Entonces es lo que te digo, o sea, le están ofreciendo cosas curativas con ibogaína. En Bogotá, por ejemplo, hay un grupo que ibogaína, hay otros de yaje. Eso de yaje está así en Santa Elena, en Guarne, en todas partes, en las fincas. Y lo están haciendo psicólogos, sociólogos, growers o cultivadores de esos, los de hongos, hay gente que empieza a cultivar hongos, un ingeniero, un agrónomo, en fin. Entonces lo que te digo, o sea, hay potenciales terapéuticos de estas alternativas, pero dirigidos por personas serias. Okay. Y personas serias hay muy poquitas. Porque, por ejemplo, lo de microdosis de hongos, a la persona le venden un hongo fresco o un hongo seco, pesadito, pero no saben el principio activo cuánto tiene, si tiene mucho o tiene poquito. Entonces puede servirle o puede darle una sobredosis. Porque para poder establecer eso hay que tener unos equipos que valen más de 1.500 millones de pesos que llaman espectrofotómetros de masa gases para determinar qué concentración tiene de psilocina, para poder hacer el preparado, la cápsula, el preparado magistral, etcétera, para poderlo suministrar terapéuticamente. Entonces, sí, es que tienen todo eso como muy desbordado, muy poco preciso y muy poco científico. Entonces, quienes son de avanzada, pues de todo eso hablan, no, es que las mejores terapias son las alternativas,
Entonces todo el mundo, como en internet están publicando todo en TikTok y en Instagram, entonces todo el mundo, ahí me llegan, doctor, yo me quiero hacer los hongos. No es que, espérate un momentito, ¿qué tenés? ¿Qué te pasa? Contame. Y por ejemplo, si definitivamente quiere hacerlo los hongos, yo se los mando a Linet, mi alumna, que ella sabe mucho de eso. Yo le digo, Linet, evalúa a ese paciente, mira si es candidato o no y explicarle por qué sí o por qué no. Porque yo no lo estoy, o sea, yo tengo los conceptos generales, pero no estoy formulando eso. Yo sí estoy manejando algunos con cannabis medicinal, sí, pero con cannabis medicinal de forma farmacéutica, no los destiladitos que está regando cada uno en la finca. En cada finca tienen una matica y llegan y ponen a sudar la matica y sacan destilado. Y eso lo venden. Y mira que por ahí por carreta en el centro, por ahí por Centro Días, carreticas vendiendo la cannabis. ¿Y de dónde es eso? ¿Qué calidad? ¿Está contaminado? ¿No está contaminado? No sabemos. Entonces, por eso te digo, desvirtúan algo que puede ser potencialmente terapéutico o que es terapéutico, pero que debe ser bien manejado. No, doctor, porque yo, por ejemplo, sí soy súper desconfiada, entonces yo jamás me he puesto a experimentar, pero porque yo, digamos, sí soy muy miedosa y digo, no, eso tiene que médicamente desencadenar cosas, y bueno, acá ya con usted digo, gracias a Dios, he sido muy juiciosa, pero esto en términos de a nivel de distrito que ha traído muchas implicaciones, todo lo que usted menciona, pues y acá todo esto, digamos, es muy esclarecedor a la luz de, bueno, porque es que además eso está salido de las manos y esto hay que empezar a cogerlo por algún lado de forma ordenada y de forma clara, como usted lo dice. Entonces, ahora, Doc, mirando un poco, bueno, otra cosa es que como usted sabe, usted lo sabe de primera mano, digamos, la intervención que se hace desde la Secretaría de Inclusión es más de corte social, ¿cierto? Esto no involucra un proceso de rehabilitación, esto no involucra todo eso. Entonces, en ese sentido, Doc, ¿cuál sería su recomendación de cómo debería estructurarse este sistema y esta intervención si queremos ir trascendiendo todo este tema de consumo y demás? Bueno, es que ahí donde está que como esto más es de corte social, es lo que yo diría, es como ir como una brigada in situ para ver como las percepciones y digamos, las percepciones de los habitantes de calle, o sea, ¿qué perciben? ¿Qué expectativas tienen? Por ejemplo, hay unos que dicen, no, yo quiero vivir en la calle. Y yo, bueno, pero ¿querés vivir en qué condiciones? Hombre, no, me gustaría pues tener que yo me pudiera bañar, que yo pudiera tal cosa. En lo social, de pronto uno mejorar, como que ellos se sientan incluidos en el distrito, en la sociedad, sentirse como un ciudadano más, pero en una condición diferente, y que le puedan brindar como un poquitico de calidad en algo para que se sienta escuchado o oído. Por ejemplo, mira los escuchaderos que tiene Medellín. Ajá. Qué bueno que uno pudiera trasladar un escuchadero para allá, llevarle el equipo. Venga, para poder identificar, porque uno podría empezar de ahí. Y si salen unas cosas en común de todos ellos que perciben, ve, ellos sí les gustaría hablar con un psicólogo, ve, ellos sí les gustaría hablar con un trabajador social, ve, ellos sí tienen la idea de pronto de trabajar en algo formal o legal, no solo reciclando, por ejemplo, cuidando un carro o haciendo una cosa. Entonces, eso serían intervenciones sociales que a la ciudad les serviría porque la ciudad los incluiría y no se sentirían tan excluidos. No tendrían como ese desprecio o esa ignorancia de la sociedad que hace que ellos a veces tengan rabia y que quizá por eso, o por psiquiátricos, tiren las piedras esas desde los puentes a los carros. ¿Sí me entienden? Porque puede ser la patología psiquiátrica desbordada, una sobredosis en un momento determinado, o que se sienten tan ignorados y rechazados que tienen como una rabia contra la ciudad y contra la sociedad y de alguna manera como desfogar esas rabias haciendo eso. Entonces, si empiezan una serie de intervenciones a comprenderlo, se pueden empezar a crear estrategias que hayan sentir en su lugar o en su in situ, pero mejorarle algunas condiciones. No, por ejemplo, solo ahora está haciendo, por ejemplo, yo que voy a Centro Día, si ellos se bañan, ellos almuerzan y hay fichitos para dormir y alcanzan a dormir algunos. Pero, por ejemplo, en los sitios donde van ellos para conocer. Mira, por ejemplo, yo cuando estoy yendo ahí con ellos me han hablado mucho de los picaderos de personas, que pican pues las personas y las embolsan y todo eso. Entonces, ellos dirán, venga, ellos me decían a mí, no, es que hay determinada persona que manda en tal parte. Si uno llega a alguna parte, venga, ¿cómo podemos mejorar esta condición? Puede que usted tenga una plaza aquí, nosotros no venimos a pensar en el,
a mejorar las condiciones. No es que le vamos a mejorar la plaza y le vamos a poner un escritorio, no, señor. Pero vamos a mirar cómo podemos con a ese tipo de habitante de calle que tomó esa opción o que está en esa opción. Mira, por ejemplo, hay mucho, esas entrevistas, por ejemplo, yo entrevisto, hay mucho técnico de refrigeración, hay ingenieros, hay electrónicos. Entonces uno le dice, viste, hombre, y si vos de pronto empezamos como a mirar si te podemos conectar con algo de trabajo, de oficio, para que pueda estar mejor, incluso para ver si hay posibilidad de que acerquemos la familia. Miren, ¿sabes? Te voy a contar un ejemplo que hicimos en Carisma, que fue una apuesta que hizo mi jefe, y yo al principio, pues, te digo, yo no creía mucho y tenía como susto y güey. Había un pabellón de pacientes psiquiátricos en la cárcel de mujeres de Medellín. Un pabellón de pacientes psiquiátricos que eran crónicos. Crónicos es que aquí llevaban años. Entonces, en esa época, eso va hace 20 y pico de años, 26, algo así, 26. En esa época llegaron y dijeron, venga, esos pacientes no son del INPEC, son del sistema de salud. O sea que no lo va a seguir manejando la cárcel, sino que lo debe manejar un servicio de salud. Y eran 80. Y mi jefe los recibió todos en Carisma. Entonces ellos pasaron de la cárcel a Carisma y todos tenían, por ejemplo, delitos, muertes, agresión, atracos, etc. ¿Qué tenían en común? Tenían enfermedades mentales e historia de consumo. Las familias no querían saber absolutamente nada de ellos. Nosotros durante un año le logramos hacer bien los diagnósticos de psiquiatría y darle los tratamientos adecuados. Esas personas se cuadraron, se estabilizaron y todos los entregamos a las familias después de un año. Las familias que no querían saber nada de eso, mira, y eran crónicos, porque llevaban años. Entonces yo digo, si esperamos a hacer como una intervención de esta población, Marisabel, podemos mirar como de pronto nos prende una lucecita o algo de cómo poder incidir en algunas personas que son muy valiosas. Mira, yo me encontré un profesor allá en Centro Día. Hombre, yo soy multilingüe, 5 idiomas. Yo no te puedo creer, hombre, está en la calle. No te puedo creer, hombre. ¿Qué te falta? ¿Qué te para venir? ¿Cómo te podemos apoyar o ayudar? Hay gente muy buena en la calle. Sí, total. Es decir, si empezamos como a ir allá a hablar con ellos, los escuchaderos, pues mire, los escuchaderos, hacerlos como itinerantes Sí, es moverlos. Doc, mira que nosotros en este momento tenemos escuchaderos itinerantes. Lo que yo siento, la pieza que puede estar suelta un poco ahí, es lo que está pasando con la información de los escuchaderos. Si eso sí está en efecto siguiendo un conducto y está generando un impacto, que no solamente se queden escucharlos y ya, pero ya se tienen que Deben entender. hacer como una, ¿cómo te digo? Como un inventario de lo que Exacto. recogieron Ajá. y a ver qué está siendo como muy frecuente en todas las escuchas. Vea, todos nos coinciden en esto, coinciden en esto, porque de ahí puede salir una estrategia. O Total. sea, que eso lo socialicen, lo Ujú. están haciendo itinerante, pero que lo socialicen. Sí, que se sistematice y que se socialice. Listo. Claro. Súper. Doc, y bueno, hay otra cosa y es que nosotros tenemos muy claro como inclusión social que si bien las competencias que nosotros tenemos son para intervenciones de corte social, pues seguramente esta política tendrá que tener una ampliación de ese componente de salud y que esté más enfocada justamente en esos consumos. ¿Qué recomendaciones nos da usted? Y si usted tuviera que escribir eso, ¿usted por dónde empezaría, Doc? Mira, lo que pasa es que se promulgan muchas políticas, pero incluso el año pasado yo estuve en Bogotá en la promulgación de la política de consumos Ujú. que el gobierno pues promulgó. ¿Y sabes qué pasa? Que no hay articulación con las demás políticas. Entonces yo le apostaría mucho, ¿sabes qué? A que esta política tiene este componente de salud. ¿Cómo lo unimos con la política de salud, con la de salud pública, con la de tal, tal, tal? ¿Sí me entiendes? Para ir Ujú. articulando las redes de atención. Sí, Es que tú tienes una política, pero si no se articula, mira, a veces juventud hace una cosa, justicia hace otra, total. tal, y a veces replican cosas o están duplicando y no se están articulando. Ah, mira, yo en la alcaldía de Alonso Salazar, yo manejé el programa de prevención de adicciones de Medellín, y la dificultad que yo veía era las diferentes secretarías. Oiga, yo para juntarlos a todos, que me mandaran un funcionario, y para poder articular, para poder potenciar. No, eso había que rogar. Entonces, por eso te Ajá. digo,
tenemos muchas políticas, pero una clave sería bien organizadita y por qué ramita, por qué lado la podemos vincular con otra política, con la de juventud, con la de niñez, con la de salud mental, con la de consumo, por ejemplo, pum, para seguir las rutas y poder como abrir ese camino y ese paso para que puedan tener una muy buena dirección y atención. Entonces yo creo que eso sería ganador, que la política tenga claro, que digamos, hasta dónde puede llegar en lo social y en lo de salud, esboza algo, pero inmediatamente conéctelo con esta, a nivel distrital, departamental o nacional. Súper. Ahí estamos muy de acuerdo. Que eso sí, eso es un asunto de distrito, pues una dificultad de distrito. No sé, chicos, si ustedes tienen alguna otra pregunta para el doc. Sí, total. Es que acá también durante la entrevista llegó otro de los politólogos, si quieres, venía, tómate para que el doc te conozca, que nos acompaña pues en el equipo. Somos nosotros tres, en realidad con pues un equipo de neurología. Doctor, Hola, mucho gusto. Por acá estábamos escuchándolo con atención. Entonces, te voy a preguntar, antes de que me olvide, tú contactaste a Lucas Arias, sí, nosotros hemos estado en contacto con el doc. porque Lucas estuvo mucho tiempo, ahora cuando yo salí, Lucas quedó y Lucas estuvo muchos años. Claro, y él Por lo ya menos está, 15 y él ya está en el Ministerio pues de la Igualdad con el tema de la dirección allá. Entonces, sí. pero por lo menos para experiencia, de conocimiento del programa por aquí en el distrito, Lucas, porque cuando yo salí quedó Lucas, que Lucas fue alumno mío de farmacodependencia, entonces Súper. es muy Listo. buena experiencia. Listo, Doc, para hacer, y eso que ya nos pasamos 8 minutos, qué pena ir con su tiempo, no agradecerle mucho pues por regalarnos este espacio y muy valioso todo. No, mira, con mucho gusto. Si te quedan inquietudes o dudas, alguna cosa que tengan, me escribes ahí por WhatsApp y miramos. Por favor, muchas Pues, gracias. alguna inquietud hoy. O si hay necesidad de que hagamos otra reunioncita, de la programamos. De una, Doc, nosotros vamos a ir profundizando y si nos quedan como más inquietudes, de una lo hacemos. Doc, una última cosa, ¿es esa atención que usted realiza ya de manera pues como voluntaria en Centro Día, en qué consiste? O sea, ¿en qué se centra esa acción? Estamos haciendo como tres frentes, te voy a decir. El primero es educativo. Sí. ¿Qué es educativo? Vamos y les damos algún tipo de charla. No podemos dar la conferencia como tal porque no hay un espacio adecuado, por ejemplo, para proyectar una diapositiva, no hay. Bueno, entonces hacemos la charla como tipo conversatorio, es lo primero. Lo segundo, hay como un intercambio de saberes porque ellos empiezan a contar sus historias de consumo, de calle, tal, y a preguntarnos a nosotros con relación a esas cosas. Y de ahí, de esas, se nos derivan consultas individuales. El que, por ejemplo, nos dice, oh, yo quiero hablar con ustedes, pero en privado. O porque tiene un problema, por ejemplo, digo, de consumo ya muy duro, que no quiere que todos sepan, porque tiene concomitantemente una enfermedad de transmisión sexual, o porque quiere que le ayudemos con otra cosa. Entonces nosotros pedimos un espaciecito de consulta y yo lo hago con mis estudiantes. Me digo a 2 o 3 de mis estudiantes, ve, anda con él, como son estudiantes de medicina, les digo, anda y me le hacen la historia. Y yo voy ahorita y me cuentan para ver cómo orientamos a la persona, porque quiere tratamiento, porque necesita diagnóstico. Entonces, esa es la actividad que nosotros hacemos. Educativa, intercambio de saberes y consulta individual. E incluso también nos apoyamos en el grupo de enfermedades de transmisión sexual de la doctora Pilar Jiménez, porque cuando encontramos una enfermedad de transmisión sexual, porque la persona ha tenido, por ejemplo, el chemsex, ese intercambio de sexo por drogas, y tenemos una enfermedad como tal, ella generalmente está allá, entonces le digo, venga, espera un momentico, que queremos que el grupo de enfermedades de transmisión sexual o de infecciones de transmisión sexual lo evalúe, para que veamos que incluso estamos llevándoles, por ejemplo, con Pilar le estamos llevando ropita, les estamos llevando té, zapatos, y le estamos llevando medicamentos, porque como a veces no tienen el acceso a medicamentos y porque no es labor de ustedes, y mientras van a Metroalud y mientras van al sistema se les demora, a mí me dan muestras médicas, a Pilar le dan muestras médicas, a mis estudiantes también, yo digo, venga, antibióticos, antiparasitarios, cositas de esas que podamos solucionarle a la persona de una vez. Si tiene, por ejemplo, un problema de parásito intestinal y tenemos el medicamento, le damos el tratamiento completo y le hacemos la forma. Incluso lo hemos dicho allá
a Centrodía. Cuando necesitamos que Centrodía lo maneje, se lo entregamos al coordinador o al enfermero y le decimos, vea, hay que darle diario por 7 días, no se lo dejemos a la persona porque de pronto no lo toma como eso, lo vende o alguna cosa, entonces mejor. Entonces, de esa manera también apoyamos. Ah, no, súper bien. Muchísimas gracias, Doc. Entonces, nosotros quedamos ahí pues como en contacto si necesitamos como ampliar algún otro elemento más y de nuevo muchas gracias y que tenga un feliz fin de semana. Gracias. Feliz tarde. Chao. Qué señor tan teso. Es muy teso. Te habla O sea, aprendí tanto en esa entrevista de todo. Muy bacano porque yo no había escuchado ninguna